Hola, les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. Siempre que uno anda deambulando por las calles y a veces uno es curioso o muy observador, siempre vamos a encontrar, principalmente en las grandes ciudades, esas emblemáticas escenas, esas emblemáticas postales de la familia tradicional, de la familia bonita, del esposo, la esposa, los hijos, casi casi la familia prototípica de mamá, papá, hijo e hija. Y uno a veces cuando uno es solitario y abandonado por los menesteres amorosos, uno muchas veces envidia, ¿no? De, yo como quisiera sentar cabeza y poder vivir esa experiencia de crear una familia, más allá de si es mamá y papá o puede ser mamá y mamá, papá y papá, lo que sea, cada quien su gusto y su pasión al respecto, pero eso, ¿no? Justamente formar una familia, formar un hogar, y siempre existe muchas veces esas añoranzas, ya sea por uno mismo o por el empujón social, ¿no? De la familia, de, oye, ya tienes más de 30 años y qué está pasando contigo y por qué no te casas y por qué no formas una familia, o casi casi si todavía vives en la casa de tus padres, es como de, no has pensado un departamento, no has pensado, muchas veces viene esa presión, ¿no? Ya sea de la misma familia o de la misma sociedad en general. Pero muchas veces nosotros no nos cuestionamos lo que hay detrás de esas bonitas postales familiares. ¿Por qué les digo esto? Muy simple, porque el día de hoy tenemos un gran invitado que en su novela intitulada Ángeles Abandonados, precisamente toca este tema que nos lleva a cuestionarnos eso, esas grandes postales familiares, esos grandes momentos, esos grandes personajes, pero no sabemos que muchas veces esos personajes ocultan secretos, ocultan ciertos sentimientos, y eso es algo enriquecedor. Pero bueno, sin más preámbulo, ¿de quién estoy hablando? Estamos hablando de José Servín, autor precisamente de esta novela que le estoy mencionando, intitulada Ángeles Abandonados. Pues, José, infinitas gracias por haber aceptado la invitación para charlar en Yo Leo. No, muchas gracias a ti, muchas gracias. Me encanta lo que haces, me encanta, si algo me gusta es ver el proceso ajeno y tú te sueles meter mucho en el proceso de los demás y eso me encanta, es chisme literario, me encanta, muchas gracias. Al contrario, José, infinitas gracias a ti por haber aceptado la invitación, por el tiempo que estás dando y, como siempre lo digo, ¿no? Pero sobre todo muchísimas gracias por tu arte, ¿no? En este caso en particular de tu novela, que es más o menos el hilo conductor de esta charla, pero vamos a hablar de otras cosas, ¿no? De muchos relatos que se encuentran antologados, también de tu faceta de músico, porque nuestro invitado, comunidad de Yo Leo, no solo se dedica a escribir literatura tradicional, como vamos a decirlo, cuentos, novelas, sino también tiene una faceta musical que seguramente vamos a abordar en esta charla. Y en relación con lo que dices de que me gusta meterme en el proceso creativo, pues justamente ese es el propósito, ¿no? Hasta casi desde el nombre del proyecto, ¿no? El Yo Leo, que bueno, obviamente es un juego de palabras, me llamo Leonel y entonces pues todo, entonces, pero es justamente eso, ¿no? Para mí la lectura implica eso, implica adentrarse no solamente a lo que tenemos frente a nosotros, que puede ser un relato, puede ser un poema, puede ser una obra de teatro, sino justamente tener los ojos bien, bien, ¿cómo se podría decir? Bien matizados, tener una lectura puntual que vaya más allá, ¿no? Un poco usando referentes de nuestra generación, porque somos contemporáneos, José, Sí. casi la espada del augurio de los Thundercats, ¿no? Ver más allá de lo evidente. Creo que esa es una Claro. muy buena, ese es el afán de la lectura, ¿no? Y ese es el propósito de Yo Leo y principalmente de conversar con los autores, con las autoras, porque muchas veces nos quedamos con lecturas superficiales y nos olvidamos, ¿no? De que detrás del texto que estamos leyendo o del texto que estamos escuchando, si es que es lectura oral o es un audiolibro, hay un trabajo, hay una persona, hay una tradición, hay unas inquietudes, unos intereses. Y justamente, si te parece, José, me gustaría que en primera instancia poner sobre la mesa
la pregunta tradicional, pero que es muy importante. ¿Cómo nació tu relación con la literatura? ¿Cuáles fueron esos primeros acercamientos que tú tuviste, José, con la literatura que te empujaron a querer ser escritor, dedicarte a esto o en general dedicarte al arte? Porque, insisto, tu nicho no solo es la literatura, sino también otras artes. ¿Cómo fue tu aproximación al arte en general, José? Pues mira, todo es desde niño. Yo como primogénito, como introvertido, este, la verdad que yo siempre, hasta el día de hoy, tengo ahí una relación medio complicada con la realidad. Entonces, desde niño era buscar salirme de donde estaba, ¿no? Y yo en la primaria descubrí milagrosamente una mini biblioteca que tenía mi escuela, abandonada, que nadie pelaba. Y como a muchos nos pasa, no sé si a ti también, pero para mí fue escape. ¿No? Y me fui y de repente ya no tenía que lidiar con lo que sucedía en el día a día, ¿no? Y para mí eso fue, o sea, esa fue la semilla, ¿no? Y hasta el día de hoy sigue siendo eso. O sea, yo sé que como adultos pues nos tenemos que hacer cargo de nuestras vidas y tenemos que comer y tenemos que solventar nuestra existencia, pero mi relación con el entorno sigue siendo igual, ¿no? O sea, en cuanto a que, no sé, esta hipersensibilidad que de repente pesa de más, ¿sabes? El mundo de repente pesa mucho, las relaciones humanas son demasiado complicadas a veces. Y para mí fue el encontrar em, eso donde podía no estar, donde podía no estar. Entonces empecé obviamente como lector. De vuelta que mencionabas la música, supongo que la música vino antes porque pues, uno aprende a leer hasta cierto momento, pero sí, eso con la música, digo, de niño, de bebé, ¿no? Que mi mamá y toda su familia es sumamente musical, coleccionista y muy melómano todo. Entonces crecí en eso y después te digo, para mí fue muy importante el encontrar la literatura en mi escuela, porque yo en mi casa la verdad es que nunca se leyó con mi familia. Entonces, pero ya a la hora ¿sabes? Esta cosquillita de quizá yo pueda hacer algo con esto, pues fue en la primaria. Yo en la primaria me hice muy fan del terror. Todo el regreso del slasher en los 90s, ¿no? Con Scream y todo lo que hicieron el verano pasado y un asesino con una máscara matando adolescentes. Y de ahí me puse a escribir sobre eso, o sea, la cantidad de asesinos que yo creé es, digo, bastante horrible si nos asomamos a algunos de los escritos que ya no existen, pero ahí fue donde empecé a decir, creo que puedo contar historias, ¿no? Y digo, nada más como fan, ¿no? Muy fanfic. Y esa fue mi primaria y en la secundaria, pues tú sabes, adolescencia, hormonas y demás, y ahí reencontré la música y formé una banda, bueno, con unos amigos y así nos fuimos por toda la prepa y fue hasta la universidad cuando, ya sabes, esas bandas de adolescencia pues tienden a terminar, que me reencontré con escribir, estudiando psicología. Ya, yo estudié psicología muy a la mera hora, yo iba para estudiar música y quién sabe qué pasó, ni me acuerdo qué pasó, pero me fui a psicología. Y digo, yo no doy terapia, no ejerzo, o sea, no lo practico, pero ahí encontré para mí la carnita de por qué hacemos lo que hacemos, de por qué somos como somos. Y la verdad que, digo, mi contexto familiar es uno muy, pues, no sé, muy plagado del asunto mental y de la enfermedad mental y de tales padecimientos. Entonces,
pues siempre había una inquietud de por qué está pasando lo que está pasando, ¿sabes? Entonces ahí otra vez regresé a escribir. Y, pero digo, o sea, tengo 35 años. Yo y apenas el año pasado publiqué la novela, ¿no? Digamos que a mí lo que, como a muchos, estoy seguro, pues me lo acabas de contar, pandemia. Y pandemia fue evento traumático, pero al mismo tiempo fue una patada para muchos, ¿no? Como para ponernos a hacer algo. Y, y yo antes escribía, ¿no? Y, y me dije, esto es lo que hago. Si no pasa nada con esto, pues si no pasa nada, y pues ya, ¿no? Digo, eh, no sé, yo mis veintes, por ejemplo, sí los viví un poco con la prisa de, no puedes llegar a los 30 sin haber publicado, sin, ¿sabes? Así, hacer estos checks. Y pues no pasó, ¿no? Pero entonces llegué a mis 30 así sin nada. Pero al mismo tiempo eso fue, yo creo, lo que necesitaba para poner mis prioridades muy en orden y decir, porque estoy escribiendo, escribo para ser publicado o qué, ¿no? Porque digo, no sé cuál sea tu relación con los concursos, con las convocatorias, pero, pero digo, yo cuando empecé ya a tallerear los cuentos y novelas que escribí durante no sé, unos 7, 8 años, eh, había esta urgencia de hacer algo con tu trabajo y pues no pasa nada, o sea, sabemos cómo funcionan las convocatorias y los concursos en México, entonces es muy difícil que pase algo. Y en algún momento yo me di cuenta, ¿no? Yo no escribo para esto, yo escribo porque necesito hacerlo. Ya después cuando me asomé a esos escritos de todos esos años, pues obviamente te das cuenta que es mi manera de lidiar con lo que me pasa y lidiar con lo que no puedo, entonces de repente con lo que no puedo verbalizar. El trauma para mí creo que es mi tema principal. Suele estar rodeado del tema de la familia, del tema de lo que no se ve, como dices hace rato. Eh, y entonces, ahí digamos que me quité todas las expectativas de encima y dije, pues yo escribo porque escribo, ¿no? Y nada más, no sé qué vaya a pasar, pero yo escribo porque escribo. Y fue con la pandemia, ya que, fíjate, Ángeles Abandonados, yo terminé una versión, ¿sabes? Una de las 600 revisiones que me hice en febrero del 2020. O sea, sí, de 2020. O sea, pum, justo cuando cayó la pandemia y cuando ya venía para México. Entonces yo, ¿sabes? La terminé y me decían, pues ahora muévela, ¿no? Mándala a tales lugares que no pasa nada. O sea, no vas a recibir una llamada, pero al menos que se mueva, ¿no? Es como un ejercicio de dejar ir. Entonces, la verdad que ya no hice eso. Yo dije, ¿qué importancia tiene ahorita una novela cuando el mundo se está acabando? Entonces me alejé o sea, yo guardé mi novelita así en un buró por ahí y ya, ¿no? Me dediqué a preocuparme por la vida y adentrarme más al cuento. Que digo, ya escribía cuento, pero no, digo, mi pasión literaria está en la novela. Y ya fue que empecé a publicar en algunas revistas digitales em, y, y la verdad que yo decía, bueno, pues con esto tengo, ¿no? Y fue hasta que también creo que con la pandemia la gente se puso las pilas y con el aspecto editorial, ¿no? De que tenemos más opciones, creo yo, hoy día. Y fue que empecé a publicar algunos cuentos con letras negras. Y y ya después de que abordé la cosquilla musical y empecé a sacar algunas canciones, después de que ya pasó todo eso, dije, pues u- vamos a dedicarnos el diciembre del 2022 a destapar Ángeles Abandonados y a revisarla y a ver qué pasa. Y ya la verdad que fue reenamorarme con la historia, con la novela, con todo lo que representa
y mandarla a las de Cuervo, y pues unos meses después, pues digo, ya me llegó el correo y ya, llegó aquí. Digo, esa es la breve y apresurada historia. Pero es una historia muy importante y muy interesante, porque un poco como lo que decía hace ratito, ¿no? Es muchas veces nosotros tenemos una obra, en este caso tu novela, y no conocemos eso, ¿no? Porque obviamente es un efecto extraliterario, ¿no? Es decir, pues justamente todo este transitar que tú viviste desde tu infancia, este ir y venir con la música y la literatura, y de todos modos tu faceta profesional como psicólogo, todas esas situaciones están de una u otra manera inmersas en tu obra. ¿Por qué? Porque son inquietudes. Muchas veces existe este mantra en la filología, por ejemplo, yo desde la perspectiva profesional, yo justamente soy literato de profesión, y existe este mantra, ¿no? De separar al artista de su arte, y dices, si es verdad, o sea, si es verdad, yo me tengo que enfocar en el arte, yo me tengo que enfocar en la versión, ¿no? Es decir, no me va a interesar en demasía la vida del autor o de la autora, pero de todos modos hay elementos, hay intereses, hay obsesiones de la persona que está escribiendo, quieran o no, es decir, yo puedo justamente quererme alejar de toda mi vida, pero eso a su vez es una decisión de vida, ¿no? De no quiero reflejar mi vida en mi obra por alguna razón, por pena, por un reto personal, por lo que quieran y manden, o quiero que esa cosa de mi vida solo sea mía y no quiero estarla exponiendo. Eso es justamente lo que lo que nos tenemos que meter en la cabeza en el momento que estamos frente a una obra artística. Es decir, hay obsesiones, hay pasiones, hay Claro. influencias detrás. Y esta breve historia que nos compartes de tu trajinar, ¿no? En la vida y principalmente en el ámbito artístico y profesional, es algo importante porque le da sentido a ciertos elementos. Por ejemplo, esto que tú nos comentabas de la importancia que tiene para ti la familia. Entonces, y eso se ve en muchos de tus relatos, pero sobre todo se ve reflejado en tu novela, ¿no? Es decir, la familia y la imagen de la familia y el comportamiento de cada uno de los integrantes de la familia, y ese es el leitmotiv básicamente de tu novela. Es decir, sí está este aspecto del terror, este aspecto de la traición, este aspecto de la venganza, este aspecto lúgubre del ambiente, ¿no? Es un poco lo que yo veo en tu novela, ¿no? Un poco esta tradición naturalista, ¿no? Donde las personas son lo que son, producto de que son el reflejo de su naturaleza o viceversa. El entorno es el reflejo de las personas que viven en él, ¿no? Es decir, esta dicotomía que tú haces en tu novela, ¿no? De por un lado de Villa Alta y el otro lado Villa Hundida, y hasta desde el nombre ya te están dando ese simbolismo, esa importancia, y cómo son las personas que viven ahí, y casi como si, aunque tú te quieras ir, ¿no? Como en el caso del padre de familia que se va de Villa Hundida a Villa Alta, y de todos modos es como de que, como lo dice la frase popular, ¿no? De tú te puedes ir del barrio, pero el barrio nunca se va a ir de ti. Es un poco eso, Claro. y esa imagen, ¿no? Y los mismos hijos, y la misma esposa, cómo se comporta ante la realidad y ante el pasado de su marido, que tal vez al mismo tiempo de la madre, pues era su propia vida también, ¿no? Pero los hijos no sabían eso. Entonces, esos pequeños aspectos son lo encomiable de la obra, ¿no? Y muchas veces relacionarlo con esto que tú nos compartes, ¿no? Aquí justamente detrás de esta novela y detrás de tus relatos e incluso de tu proyecto musical, pues hay situaciones particulares, hay épocas, hay fechas, ¿no? Hay una pandemia, que eso también simbolizó para muchas personas cosas, ¿no? Ese empujoncito que necesitaban, ese tiempo, ¿no? Que pues como ya no podías hacer nada, ya tal vez estabas harto de la familia, o estabas harto del trabajo, o estabas harto de estar viendo series, y de pronto llegaba algún momento de quiero silencio, quiero soledad, y aquellos que tienen ese gusanito o ese interés por crear, por el aspecto creativo, pues justamente la pandemia surgió o impulsó el origen de proyectos. Muestra de ello es este espacio, ¿no? Como lo que hablábamos Claro. antes de comenzar a grabar. Yo leo precisamente, nace en pandemia de una necesidad, primero sí académica, pero de todos modos no dejo de ser yo, ¿no? Yo no dejo de ser yo el que está frente a la cámara, el que tuvo que ir aprendiendo a editar y cómo subir las cosas en los distintos canales y la iluminación. Y pues si ustedes son seguidores de este espacio, verán que hasta cosas desde el fondo, ¿no? Antes era, en mi librero, ya en que subo en mi biblioteca, y como salga y la luz no me importaba.
Y ahora después uno comienza a tomar conciencia de el audio, las luces, que se vea un poco decente el panorama, el fondo, y eso es justamente algo que tiene que entender también el espectador, ¿no? Que lo que tiene enfrente a sí, no importa qué obra artística sea, si es musical, si es pictográfica, si es literaria, si es cinematográfica, hay un proceso y hay un proceso que merece reconocimiento, porque eso es justamente uno de los aspectos censurables, por decirlo así, de la sociedad, que minimiza el arte por eso, porque piensa que es un hobby, porque piensa que no aporta nada, y es como que siempre lo he dicho yo, ¿por qué valoramos el tiempo de un abogado, de un médico, de un arquitecto, y no valoramos el tiempo, la dedicación, la profesionalización, el mejoramiento constante de un artista? Es decir, el arte no nada más nace así como de manera visceral, y aunque naciera de manera visceral, es producto tal vez de mucho razonamiento, de analizar, sobreanalizar y de repente nada más sí pueden ponerte una hoja y escribes o la pantalla, depende del proceso creativo de cada quien, pero tal vez ese proceso es producto de una obsesión constante en la mente que se vio reflejado de golpe y porrazo en la hoja o en la pantalla. Y ahí es donde es la chamba para la sociedad. Y eso es justamente, por ejemplo, la intención de este proyecto, ¿no? Hablar con los artistas, hablar con las personas creativas para conocer eso y como que generar esa conciencia de, oye, hoy en día pues tenemos aquí un libro, pero ese libro fue producto de mecanismos vivenciales, mecanismos artísticos, mecanismos cronológicos de dedicarle el tiempo, de leerlo, releerlo, dárselo a alguien, confiar en alguien para que lo vea. Eso que tú acabas de decir, dar ese paso de ya lo escribí, era muy mío, pero de repente dar el paso de dejar ir, como tú decías, me gustó mucho ese concepto de dejar ir, es decir, aquí está este texto que le dediqué tiempo, es el momento de dárselo a alguien, a un editor, o a un lector de primeras para justamente que nos dé unas observaciones, pero sobre todo en ese último aspecto, ¿no? De meterlo a un concurso y que pase por un filtro, aunque obviamente sabemos que ya hay concursos arreglados y cosas por el estilo, pero de todos modos es ese querer dejar ir, ¿no? De decir, ya quiero dejar de pensar en esta obra y quiero comenzar a otros proyectos, porque si no uno se estanca, que ese es otro de los grandes problemas que existen en las personas, ¿no? Que muchas veces se estancan o nada más se rodean de gente que eres maravilloso porque tal vez eres el tuerto en el reino de los ciegos, tú eres el único artista y todo el mundo te va a alabar y todo el mundo te va a decir eres un genio porque pues estás en un gremio o estás en un círculo donde tal vez no hay más artistas o por ese miedo a perder la amistad o la confianza o la cercanía familiar, pues caen en las fáciles de pues, que eres un genio y uno se comienza estancando porque se cree el rey, cuando pues en realidad termina siendo, insisto, el tuerto en el reino de los ciegos. Entonces, por eso es importante estas breves historias. Y justamente eso me llevaría al siguiente asunto, a la siguiente particularidad, que es cómo es tu proceso creativo. Es decir, en el caso particular de esta novela, cómo nació, nació de un cuento que poco a poco se fue extendiendo, o ya tenías muy clara la idea y poco a poco la fuiste desarrollando. ¿Cómo nace Ángeles Abandonados? Mira, es que pues también te darás cuenta, no hay dos procesos iguales, ¿no? Tenemos ahí nuestras pautas y como en la vida, ¡pum!, todo se sale. Y yo lo que me he dado cuenta con estas cosas es que soy muy reaccionario. Depende de lo que hice antes, me dicta un poco hacia dónde me voy a dirigir y muchas veces es el lado opuesto, ¿no? También tiene que ver un poco por eso con la música. Estoy haciendo un cuento y ya me quiero pasar a hacer una canción o viceversa. Y por ejemplo, para Ángeles yo venía de otra novela, una novela, ¿sabes? De esos proyectos más ambiciosos, ¿no? Que te dedicas años y mucha planeación. Y digo, es un proyecto con el que estoy empezando a, ya a buscar su salida, ¿no? Creo que me ha aferrado a él por bastante tiempo y creo que ya piden hacerlo. Pero entonces acabé ese proyecto y esa novela, por ejemplo, yo lo veo de repente en cuestión estética, representativa de la belleza de la violencia, ¿no? Y hay algo ahí de
sí, de la violencia, e igual la enfermedad mental, igual la familia, pero desde otros lados, ¿no? Desde la elegancia de tal cosa. Eh, y al acabar eso, yo nunca me paso, yo nunca termino algo y me pongo a escribir o empezar otro proyecto luego. Yo necesito, y en verdad me parece bien ridículo, pero la verdad que sí me pasa y da pena contarlo, ¿no? Pero es que son proyectos, pues tú dijiste la palabra, es obsesión y es pasarte ahí los meses y a veces los años con estos personajes, con la vida de cada uno de ellos y ver cómo están llegando a, pues a cierto punto en donde ya los tienes que dejar. Y yo necesito un rato, la verdad, como para soltar otra vez eso, ¿no? Soltarlos, soltar la historia, regresar un poco a la vida. Digo, vivir un ratito para agarrar cosas de dónde sacar lo que venga, ¿no? Entonces, por ejemplo, acabar una novela para mí pues es difícil, ¿no? Eh, sí, no lo suelo llevar muy bien. Pero entonces ya cuando un día me levanto ya sintiéndome un poco mejor, pues es escribir un cuento, ¿no? O tocar la batería, o sea, cosas más, ¿sabes? Digo, no con cuentos es algo fácil, ¿no? Pero también cosas que disfrute un poquito más. Y entonces, con el contexto de esta novela más estéticamente cuidada, yo me quería ir al opuesto. Entonces yo decía, vámonos a algo más visceral. Y entonces, esta, por ejemplo, es la segunda vez, con Ángeles Abandonados, la segunda vez que, que utilizo el recurso de Villa Alta y Villa Hundida. La novela pasada fue donde nacieron estos conceptos que, digo, que me han ayudado mucho, ¿no? A contar lo que quiero contar. Y entonces esa primera historia sucede en su mayor parte en Villa Alta. Entonces yo dije, pero yo tengo una enorme curiosidad por Villa Hundida, que tanto sucede en Villa Hundida, ¿no? Entonces fue armar un cuento sobre Villa Hundida. Y, y ya, en eso estaba. La cosa es que, por ejemplo, a la hora de la planeación de la novela, yo sí me tengo que llevar meses solamente teniéndolo en la cabeza, ¿no? No escribo nada, simplemente ¿sabes? Es que es otra vez el absurdo de contar historias que no están sucediendo, eh, pero el hecho de que de que vayas a pasar meses con todo tiempo libre dedicándolo a esa historia, yo sí necesito saber que ahí me voy a quedar, ¿no? Entonces yo sí necesito estar con esta gente aquí por meses, en verdad. Así, escribir notas nada más por todos lados, ¿no? Y una vez que ya se me queman demasiado las habas, o ya sé más o menos, ¿sabes? Cuando hacen clic estas cosas. Entonces ya me pongo a escribir a los personajes. Para mí es importante escribir mucho antes de escribir la novela. Entonces es escribir por personaje, ¿no? Y, por ejemplo, en Ángeles yo empecé escribiendo a los Montaño, que son los que vienen de Villa Alta. Eh, y para mí fue el proceso del duelo de perder a la madre, fue ahí el punto, ¿no? En el que quería quedarme, porque según yo, ahí nos íbamos a quedar en el cuento. Pero entonces, en su edición cuento, tenía un final muy abrupto al llegar a Villamandina. Eh, y no sé, tú, o sea, ahorita hablabas de qué hay detrás de todo eso, qué hay detrás de la historia, qué hay detrás de la obsesión. Y muchas veces algo que a mí me encanta es que al escribir no, al menos yo no digo, voy a escribir sobre el trauma que me ocurrió a los 5 años, ¿no? O sea, ¿verdad? No es algo a propósito, ¿no? Quiero escribir esto, no sé por qué, pero vamos a averiguarlo. Y a la hora de escribir esa versión cuento, llegué al final y no pude seguir.
y ese final abrupto que le vi, no sé, creo que me movió todo y lo tuve que dejar un rato y ponerme a escribir otras cosas. Pero lo que ocurrió fue que no pude abandonar a los Mendieta. Esa familia para mí es la razón por la que existe la novela. Eh, Porque pues, si tú ves, son tres partes de novela, ¿no? Es presente, nos pasamos al pasado y regresamos al presente. Entonces, toda esa parte dos para mí era la que me mataba de curiosidad. Entonces, una vez que dije, bueno, hay que regresar, pero hay que hacerlo bien, ¿no? Y creo que aquí hay algo un poquito más largo, que es una novela corta, pero sigue siendo novela. Entonces ya fue hacer la planeación. Y sí necesito planear, yo sé que hay gente que es mucho más lista que yo y puede sentarse a escribir una novela y decir, dejarse guiar por los personajes y no saber de dónde van a acabar. Yo no puedo hacer eso. Yo termino escribiendo cosas que no funcionan, ¿no? Entonces sí necesito saber hacia dónde va. Entonces, por eso es el escribir tanto sobre cada personaje, para que tenga sentido su trayecto, ¿no? Para que yo le encuentre razones de ser, de por qué están haciendo las cosas. Entonces, ahí sí, ahora sí ya fue la planeación. Y la cosa es que yo no suelo, en los cuentos soy un poco más directo, pero en cuestión de novela tiendo a saltar de presente pasado. Digamos que para mí es muy importante conectar la acción de hoy con su razón 25 años atrás. Eso para mí es la esencia, ¿no? El entender a cada personaje. Yo digo que yo nunca he escrito un villano. Para mí es todas las personas que hieren, que lastiman, que destruyen, todos tienen su razón de ser y a todos es mi misión, igual absurdo, pero es mi misión entenderlos y no juzgarlos. Y para mí eso es lo que hace tan rico escribir sobre gente como la que escribo. Entonces, ya, esta planeación, yo tengo un pizarrón, bueno, pintarrón así grandote, y ahí divido, a ver, o lo parto a la mitad y divido por capítulos, como al menos para asegurarme que cada página tenga una razón de ser, asegurarme que los hechos estén bien situados, ¿no? Hago eso y hago líneas de tiempo. Para mí son muy importantes por cuestiones de las edades de los personajes, de cuándo ocurrió esto, ¿no? ¿Sabes cuánto te dura el duelo por alguna pérdida? O si tiene sentido que dures 15 años odiando a alguien de tal manera. Y ya, entonces ya una vez que tengo eso, ya me, me pongo a escribir muy feliz de la vida. Digo, feliz de la vida, porque digo, yo me burlo mucho o sea, del concepto del artista que sufre, ¿no? Con su obra, pero de repente pues es un poco imposible no hacerlo. Y, y ya así me voy por meses. La verdad que con los tiempos yo pierdo noción muy fácilmente. Yo no te puedo decir cuánto tiempo me tardé en escribir la novela. Por ejemplo, cuando salió la preventa, me tuve que ir a mis libretas viejas para averiguar cuándo surgió al menos la idea. Me di cuenta que surgió en el 2000, a mediados del 2018. Así me di cuenta, pero ¿cuánto duró? ¿En qué momento la acabé? No tengo idea, ¿verdad? Creo que es que, ¿sabes? Son esas cosas que uno decide no ver, creo, porque creo que si me asomara, si tuviera ahí los tiempos muy claros, me daría cuenta que es muchísimo tiempo pasado en una historia. Pero así más o menos son los procesos con la novela. O sea, no sé, a veces que quizás no sean tan necesarios todos, ¿no? Pero a mí me ayuda a tenerlo todo muy claro, así no pierdo interés y así, ¿sabes? Hay estos falsos comienzos, no sé si te pase, creo que a todos nos pasa, ¿no?
inicias con la idea que te gusta y a la mitad te das cuenta que no funciona. Entonces, o abandonas o inicias otra vez. Eso para mí siempre es reto, ¿no? Y con estas dos últimas novelas que te digo, me pasó eso, ¿no? Aquí con esta versión cuento y con la pasada, la verdad es que la inicié, llevaba unas 60 partidas y me di cuenta que algo no me estaba funcionando. ¿Qué? No lo sé, pero pues empezar otra vez. Y ya, y con cuento la verdad que es distinto. Para mí el cuento es muy placentero, muy satisfactorio en cuanto a lo inmediato que puede ser, ¿no? Creo que todos, todos necesitamos estos pequeños éxitos, estos pequeños, no sé, pruebas superadas, ¿no? Para mí es mucho el cerrar ciclos. Que inicio un proyecto que ya quiero cerrarlo para poder dormir en paz, ¿no? Y con la novela, pues es decir, pues, ¿no? En varios meses quizás lo vayas a cerrar, ¿no? Eh, o varios años, ¿no? No sé. Y con el cuento, pues yo, no sé, yo rara vez escribo un cuento en un día, la verdad es que no soy muy prolífero en eso, pero, o sea, en 3 días ya tienes tu cuento, ¿no? Y es más satisfactorio. Y como dicen, la novela es sobre el personaje y el cuento sobre la acción. Digo, no estoy totalmente de acuerdo. Creo que eso hace mm, más lo convierte más en un reto el cuento, ¿no? Cuando un cuento con 3, 4 cuartillas entiendes quién es el personaje y lo ves como alguien real, uff, me explota la cabeza pues, el uso tan cuidado de los recursos en un cuento, ¿no? Entonces, también son ejercicios bien interesantes, bien interesantes. Y en donde, pues no sé, agarras, al menos a mí me pasa, una idea, ¿no? Una acción, un asesinato, una traición, no sé, un engaño, y de ahí formas una mini historia. Es lo que me encanta de cuento, el, el, lo situacional que puede llegar a ser y lo menos obsesivo que se requiere ese proceso. Supongo. Ya. Y es que justamente me interesa mucho lo que nos estás compartiendo porque se nota, es decir, se nota de una u otra manera en tus textos. Es decir, mucha gente tal vez no se daría cuenta de esta obsesión, ¿no? Esta manía de tener el control, tener que nada se te salga de control, porque si no, eso podría ser como un Jenga, por ejemplo, ¿no? Mueves una pieza y ¡pum! Se te cae todo el edificio, por decirlo de alguna manera. Claro. Y eso es algo sumamente importante, que eso no lo ve mucha gente. Es decir, tú tienes una obra que tal vez nació con esta tendencia de yo me dejo llevar por la obra, yo los recursos, los tópicos ya los tienes más o menos ya muy dominados y te dejas llevar. Y hay otro tipo de artistas que es no, como los recursos que tú nos compartes, ¿no? Tener una pizarra donde tengas claramente la psicología, el pasado de los personajes tal vez, aunque eso no se vea reflejado per se en la obra, pero eso es lo que necesitas tú, justamente charlando con alguien más para este mismo espacio, surgía eso, ¿no? De que hay cosas que muchas veces quien lo necesita es el creador y no la obra. Entonces hay cosas que Claro. tú necesitas tenerlas, tú necesitas crearlas, tú necesitas tener esos conocimientos, esas herramientas, aunque Sí. no se vea en la versión final, que muchas veces eso molesta, ¿no? Le molesta al creador porque dices, me costó tanto tiempo estar creando esto y no lo voy a mostrar en la versión final. Y eso es Pero frustrante a no. veces. Bueno, ¿sabes? Con eso para mí es importantísimo e igual, es muy idiático eso, pero para mí es importantísimo que no todo esté en la novela. No necesitas atascar cada detalle, ¿no? Muchas veces es simplemente que el personaje tenga sentido, ¿no? Por ejemplo, hay muchos sucesos importantes que escribo y que luego quito. Digo, esto marcó al personaje, esto ayudó a que el personaje se convirtiera en quien es. ¿Lo necesitamos? ¿En verdad lo necesitamos? No, no, no siempre. Entonces, para mí es bien importante que el lector no... Mira, yo no suelo pensar en el lector, te soy honesto. Yo no escribo pensando en que alguien va a leer eso, ¿no?
como escritores creo que nos acostumbramos mucho al fracaso, ¿no? A que no pase nada. Entonces, no, y es raro, pero te juro que nunca he escrito algo pensando que alguien lo va a leer. Entonces es muy para mí, ¿no? Y yo lo que quiero es que, yo no sé si lo logre, yo espero irlo mejorando, pero que no haya tanta paja. Y muchas veces esa paja está en forma de sobreexplicar las cosas, ¿no? Y no, no creo que sea necesario. Creo que el, todo el extenso o no extenso trabajo no se tiene que ver en la novela de manera literal. Tiene que sentir, ¿no? Y yo, algo me pasa con, con las obras, o sea, con libros, con música. Para mí, yo necesito un poquito de honestidad y no honestidad en cuanto a que estás contando algo que te pasó o algo que en verdad sucedió. Pues no, pero es esta, ay, es que es difícil de explicarlo, pero eh, que se hizo desde un lugar donde no estás intentando probar nada, ¿sabes? No estás intentando eh, poner en evidencia toda la investigación que hiciste, ¿no? Por ejemplo, algo que aprendí mucho, por ejemplo, esta novela, yo la talleré mucho con Mauricio Carrera, pero a mí me enseñó muchísimo, para mí es un antes y después el haberlo conocido y haber aprendido tantísimo de él. Él me decía mucho, ¿no? Todas estas palabras ahí rebuscadas que claramente buscaste en un diccionario, este, ¿las necesitas? ¿No? No, no las necesito. No las necesito. Todo esto que averiguaste sobre tal tema, ¿lo necesitas? Pues no, no lo necesitamos. ¿No? Si tú lo entiendes, si tú lo averiguaste, y tú ya tienes ese conocimiento, va a ayudar a que no sé, a que fluya más natural tu narración y no necesariamente atascarlo de información. Creo que es algo que, digo, es algo que yo solía hacer, ¿no? No estoy criticando a nadie, no estoy criticando a lo que yo solía hacer y que creo que es una manera de afectar positivamente a la lectura, ¿no? Creo. Coincido totalmente contigo, José, porque eso creo que es un elemento importantísimo y aquellos que estén en vías de ser escritores, en vías de ser artistas, creo que ese sería un sabio consejo, ¿no? Por un lado, eso de saber soltar, saber darle tiempo al tiempo, y mira que se los dice un hijo de relojero, entonces vaya que Sí, tengo sí, sí, sí. conocimiento y agradecimiento en el concepto del tiempo, pero otro es eso, es justamente lo que tú decías de la honestidad, brindarle a tu público, pienses o no en el momento de estar creando, pero al final, cuando lo sueltas, significa que sí se lo vas a Ujú, dar a alguien, es claro. mostrarles eso de manera genuina, de manera honesta, es decir, sin rodeos. Creo que más o menos lo que yo percibo cuando se nota esa honestidad, esa franqueza es, tal vez no es perfecto, tal vez no es ideal, pero es honesto porque ahí se ve la dedicación, el cuidado, que obviamente pues no hay nada perfecto, eso tendríamos que tenerlo muy en claro desde la perspectiva del creador o desde la perspectiva del público, que no va a haber nada perfecto, siempre va a haber una inconformidad, ya sea hasta del mismo artista cuando ya está leyendo su versión, tal vez tú ya lees tu libro y tal vez lo estás releyendo por una presentación. Hay autores que ni les gusta leer, yo ya lo publiqué y yo ya no lo vuelvo a leer, pero hay otros que Ujú, por azar de la vida o porque sí les gusta son tan obsesivos de su trabajo que lo están leyendo y comienzan a notar, ¿no? Y hay quitar esto y poner el otro, pero lo que nosotros tendríamos que entender, ya sea desde la arista del creador o desde la arista del espectador, es eso, que ver, tener la sensibilidad de si hay o no honestidad. Entendiendo honestidad no es que sea algo anecdótico y que uno se abre de capa, no, sino en el sentido de la honestidad que es aquí está el trabajo que yo considero lo correcto, es decir, es algo cuidado, es algo que le dediqué el tiempo, es algo que quiero compartirte y que creo que es digno, ¿no? Y ahí está la ujú, honestidad. Es como cuando uno se intenta interrelacionar con alguien. Tienes dos opciones, crearte un personaje que es casi ideal y perfecto y mágico, o ser honesto, es decir, me muestro tal y como soy y ya estará en ti si te gusta o no.
Y lo mismo podría aplicar para el arte, es decir, yo te muestro mi creación y al final tú lo vas a juzgar si te gusta o no. Yo cuido, ¿no? Cuido las cosas, cuido las formas. En el caso particular de la literatura es cuido las palabras, cuido la estructura, no te doy paja, no te doy de más, porque muchas veces la paja lo que pretende es justificar o guiar, como que subestima al espectador, en este caso al lector, de te tengo que explicar porque quiero que así entiendas la obra y quiero que a este personaje lo veas así, y entonces por eso lo llenan y lo llenan y lo llenan de repente, porque como que uno es tan aprensivo con su obra de quiero que la entiendan desde mí, ¿no? Y es como de, hey, tranquilo, no. Es justamente hay cosas como lo que estamos diciendo. Tal vez si tú ya conoces a la perfección tus personajes, tú ya conoces la situación, tú ya conoces el escenario, vas a saberlo descifrar en pocas palabras, que ese es uno de los grandes retos. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien cuando iba a entrar al posgrado, que nos decían en el curso propedéutico, el reto es que ustedes aprendan a decir su anteproyecto, que aquí sí, el trámite es que me entreguen 30 páginas. En el caso mío era, la UNAM lo rechaza, pero lo que ustedes tienen que aprender es decir su anteproyecto en menos de 30 segundos o en menos de un minuto, o tener así como su speech de 30 segundos, un minuto, 5 minutos y una defensa de tesis de 3 horas. Tienen que tener ese speech porque significa que ya dominan. Y entonces, dependiendo de la circunstancia, es, tal vez así te entrevistan así rápidamente cuando vas en la calle o algo así, ¿y qué piensa de esto? Y comienzas a hablar y hablar y hablar, pues es como, hey, no, tienes que entender cuándo sí tienes que extenderte para ser muy minucioso y muy meticuloso, porque tal vez en un examen de grado, pues te están evaluando eso, el dominio del tema, el dominio de la materia, y por eso tienen 3 horas aproximadamente las defensas de tesis o los exámenes de grado. Pero muchas veces es una simple pregunta de, oye, ¿qué estás estudiando? ¿A qué te dedicas? Estoy haciendo esto, y tener el speech muy rápido de decir, por ejemplo, en el mundo del arte es como, ¿de qué trata tu novela? Y uno tiene que tener la sensibilidad de decir, solo tengo 30 segundos para decir, mi novela trata de esto y esto y esto y esto, o dices, no, tengo horas y horas, pues dices, puedes dar un speech de varios minutos para que dé pie a una conversación y a un peloteo. Eso creo que es lo que nosotros tenemos que aprender desde las dos aristas, desde la arista del creador, que tiene que entender ese dominio de lo que está hablando y dependiendo la circunstancia, lo desarrolle o no, porque, por ejemplo, tú más que nadie lo sabe. No es lo mismo escribir un cuento que escribir una novela, aunque tal vez el trabajo de fondo sea el mismo, porque obviamente una novela pues tiene más personajes, más situaciones, más escenarios, o un mismo escenario, pero desde diferentes planos y demás, mientras que un cuento es como que más ceñido a un momento de una serie de personajes y en un momento específico. Ya no hay tantos planos ni tantas perspectivas, pero aún así está la talacha, ¿no? De dominar a los personajes, dominar las situaciones. Y eso creo que es la talacha que tiene que hacer el creador, sí, pero también el público. Y el público, esa es la función, en el caso particular de la literatura, del lector. Se comenzar a analizar eso y estar prestando atención y comenzar a generar tal vez expectativas de estar leyendo, es por ejemplo, en el caso particular de tu novela, ¿no? Ángeles Abandonados, inicia particularmente con un domingo en la tarde, con una familia viendo la televisión, ¿no? Y entonces, y justamente comienzas a usar estos mecanismos cinematográficos, ¿no? Como que la pantalla a lo lejos, ya hay una familia, hay una casa, y cómo está el ambiente, el sol, todo luminoso, y de repente haces un close-up a esa ventana donde por ahí como boyeristas se puede ver a la familia sentada viendo la pantalla, ¿no? Y de repente comienzas a adentrarte todavía más, ¿no? En la psicología de los personajes, ¿no? Don Armando diciendo, como que lo he logrado, ¿no? Aquí está la familia, para eso chambié, para eso, porque está justamente retirado, ¿no? Entonces dice, para eso me jodí, para eso, y está la esposa, y está una hija pues, adolescente, entonces como que está en esta época de el distanciamiento y no le importa, y está chateando con el novio, y el pequeño que está como que entre atento y dormido al mismo. Ese tipo de menesteres es una chamba infinita de solo mostrar esos personajes de tú no sabes cómo trabajó don Armando, después vas a conocer un poco, porque tampoco lo profundizas de y cómo trabajó, ya que se dedicó en Villa Alta, no, simplemente sabemos que abandonó Villa Hundida para formar una nueva familia sin importarle que dejaba otra familia en Villa Hundida, sin adelantar y sin puntualizar para hacer spoiler, pero básicamente es eso, y esa es la talacha, y eso comienzas a ver a los personajes, ¿no? Comienzas a ver a Armando y comienzas a ver a Nel, que fallece, eso es justamente el inicio, no estoy spoileando nada, es decir, la madre de familia, Anel,
muere en el primer capítulo y eso va a desembocar todo, ¿no? Todo el duelo, el vacío, cómo cada quien vive su duelo, ¿no? Es decir, Armando comienza a beber y comienza como que a dejar, a ser indiferente a las obligaciones del presente, no olvida a sus hijos, y por un lado la hija es vengativa y entonces como que ese dolor lo desquita con la sociedad, ¿no? Revelando secretos, publicando fotos en redes sociales, el pequeño no quiere ir a la escuela y de repente va a venir como que ahí todavía es el planteamiento, vamos conociendo a los personajes y después va a venir el momento del nudo que rompe todo, que es la carta, ¿no? La carta que lo había dejado ahí arrumbada Armando, porque todo estaba apilado, todo el correo y de facturas y demás, y de repente encuentra una carta que es el rompimiento del paradigma, ¿no? Que los hace, que en el caso particular es Armando se lleva a su nueva familia a su pasado, ¿no? Que es Villa, perdón, Villa hundida, y a partir de ahí comienza el terror en serio, ¿no? Porque obviamente el terror de haber perdido a una esposa y una madre, dependiendo de la perspectiva de lo que veamos, pues eso automáticamente ya es terrorífico, ¿no? Y cómo lo pierde, ¿no? Producto de un choque, fue una muerte violenta, ¿no? No fue de enfermedad, no fue algo previsto, todo estaba tranquilo y normal. Ya después en la parte final, ahí sí no voy a spoilear, sabemos por qué ocurre ese accidente, pero ahí está justamente, y ese transitar entre Villa Alta y Villa Hundida, cómo comienza a cambiar la atmósfera, ¿no? De esa iluminación y esa luz, y de repente comenzamos a entrar a un lugar oscuro, al grado de que se muestra reflejado en las personas, que es un poco lo que decía hace unos minutos, la importancia, ¿no? De un poco de, para que, hablando de contextos culturales o de corrientes artísticas, pues es muy naturalista, ¿no? Es decir, el reflejo del entorno en las personas y viceversa, las personas se ven reflejadas en su entorno, ¿no? Como también esta situación de la degradación, de la devaluación en todos los aspectos, ¿no? Porque también Villa Hundida, muy haciéndole buen honor a su nombre, pues es producto de una devaluación económica, ¿no? Porque la minería era muy importante. Entonces, ese tipo de aspectos que nos hacen recordar muchas veces, hablando particularmente de literatura mexicana, pues a Rulfo, ¿no? Es decir, es como de estos lugares abandonados, estos lugares como muy rurales, donde la gente es muy brusca, donde sí hay esta correlación entre el entorno, que pues, ahí era la polvareda y demás, y acá pues es un polvo rojo que justamente se enerva, ciertos usos y costumbres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esos matices de hablar de los homosexuales y cómo lo afrontan. Entonces, ese tipo de detalles, la misma doña Hortensia, ¿no? Su vida, ¿no? Cómo es reflejada, a qué se dedica, ¿no? Que se dedica al oficio más antiguo del mundo, según se comenta y demás, y cómo es tratada, y cómo es vista, y cómo es percibida por la demás población y por sus propios hijos, ¿no? Tenemos un hijo que se siente incómodo, se siente molesto y por eso todo el tiempo está buscando a su padre, muy al estilo de Pedro Páramo, casi casi era como de, vine a Alta a buscar a Armando, porque, bueno, en este caso es vengo a buscar a mi padre, ¿no? Un tal Armando, casi casi es muy al estilo del inicio de Pedro Páramo, y por el otro lado tenemos al hijo que es casi casi es una encarnación de su madre. ¿A qué extremos? Otra vez no vamos a spoilear demasiado, pero es el vínculo con ese hijo y su madre es algo muy prototípico que se ve reflejado en sus comportamientos, ¿no? Eso de echado pa'lante y arriesgarse y demás, pero todavía para acabarla es nadar contra corriente, ¿no? Es decir, es un muy buen reflejo, ¿no? Es decir, Hortensia iba en contracorriente porque pues, a qué se dedicaba, ¿no? Y en esta sociedad, ¿no? Que se veía que era como que muy conservadora o muy doble cara, ¿no? Porque por un lado sí, como que se veían como que muy religiosos y demás, pero de repente cuando había un problema se encerraba, ¿no? El caso puntual es cuando viene la familia, ¿no? Llega la familia y comienza a meterse en conflictos, viene el momento terrorífico, ese choque, ¿no? Del pasado y el presente, sí, el pasado y el presente de don Armando. Se enfrentan y nadie ayuda a nadie, ¿no? Todo el mundo gritando, solicitando auxilio y la gente, hasta el niño que estaba afuera, métete a la casa y como que aquí nada pasó, ¿no? Esa indiferencia, eso de yo no me quiero meter en problemas, pero de todos modos sigue siendo gente involucrada. Entonces, todo eso que estoy justamente compartiendo, que es lo que compone la novela, como tú bien comentas, es la talacha, ¿no? Y entonces tú justamente quitaste aspectos, seguramente, y como lo estás compartiendo, ¿no? Es decir, uno no se percata de todo lo que hay detrás y estar contando. Pudo haber habido capítulos y capítulos de contar la historia minera del pueblo.
Y era totalmente válido si se hubiera querido enfocar a eso y la economía, y si tal vez la minería fue por culpa de que un gobernante lo vendió a extranjeros y los extranjeros ya cuando extrajeron todo se lo llevaron y dejaron en la ruina. Eso no lo sabemos. Lo único que a nosotros nos interesa es que Villa Hundida, valga la redundancia, se hundió en la miseria derivado de que eso que le daba brillo y esplendor se perdió de la noche a la mañana, ¿no? Ahí es donde también puede entrar un poquito de suspicacia del lector y elementos extratextuales de, bueno, sí, la minería en México, y entonces comenzar a mezclar tal vez esa realidad o ese marco histórico, porque aquí, o sea, por ejemplo, si uno busca en el mapa, pues no va a encontrar a Villa Alta y Villa Hundida, entonces no sabemos si es México o no es México, entonces nosotros podemos extrapolarlo, pero ¿por qué? Por la nacionalidad, en este caso tuyo, José, o en este caso tuya, desde nacionalidad tuya, José, ese tipo de aspectos, pero enfocándonos en como la chamba que tiene que ser un buen lector, de ser cómplice de la historia. Aquí no estamos hablando de México, aquí estamos hablando de Villa Alta, y Villa Hundida tenía una industria minera que vino en declive y eso metió en la perdición a la población. Y muestra de ello es que Armando se va, ¿no? Justamente se quiere separar de esa realidad y busca, ¿no? A esa aspiración a irse a Villa Alta. Y eso implica, pues, dejar atrás, ¿no? Dejar atrás incluso a la familia, ¿no? La familia que había formado en dicha villa, ¿no? En Villa Hundida, y busca Villa Alta y todo lo que implica simbólicamente y abandona, pero en el momento de querer regresar, pues paga el pecado, ¿no? Es lo que decía un poco en la introducción, ¿no? Vemos esta postal de la familia, pero de repente comenzamos a descubrir los secretos turbios, que eso es justamente el aspecto terrorífico, y eso es algo que yo exalto de tu novela, ¿no? Cómo nos vas adentrando poco a poco a esos aspectos, a los aspectos psicológicos, a los aspectos vivenciales, pero muy internos, ¿no? Muy de la psique, tal cual, ¿no? Es decir, la familia, o sea, la misma psicología de la familia, un poco siguiendo la misma, incluso la tradición de las novelas de formación. Los hijos no son los mismos que cuando salieron de Villa Alta al final de la novela, no son los mismos. A partir de la experiencia y de todo lo que van viviendo, hay un cambio totalmente radical. El mismo Armando no es el mismo a lo largo, ¿no? Porque él ya había dado borrón y cuenta nueva cuando se cambia de Villa Hundida a Villa Alta, y él como que ya había olvidado eso, ya lo había dado por alto, como que lo podía medio recordar, pero como que se despabilaba y decía, no, esta es mi vida y esto es por lo que peleé y es lo que tengo, ¿no? La misma Anel, ¿no? Que vivía en esa negación, ¿no? Y lo muestra en ciertos pasajes, ¿no? Cuando se hace este flashback en torno a cómo ella había percibido y vivido esta decisión, ¿no? Que ella era la secretaria y entonces juntos viven este traslado de Villa, ¿no? De Hundida a Alta. Todos esos mecanismos son importantes y eso es algo que yo destaco, insisto, de tu novela, porque nos sabes llevar, pero sin caer en esto que estábamos hablando, ¿no? De quiero que entiendas esto, no. Por medio de la misma narración, por medio de las mismas descripciones, este ir y venir del pasado al presente, que lo manejas de manera muy buena, lo que sea de cada quien, porque te van acercando, ¿no? Te van haciendo conocer los por qué, lo que tú acabas de decir. Aquí no hay villanos, es decir, es como de justificas, o sea, como siempre lo he dicho, tú puedes señalar las formas, pero no el fondo. Tú puedes decir, es que doña Hortensia no se tenía que haber comportado así, pero dices, pero en el fondo tiene razón, o sea, ella sí muestra su molestia, sus hijos, ¿no? Sus hijos así muestran su molestia, dices, tal vez no son las formas de eso de sacar revólveres y casi secuestrar a sus medios hermanos y a su padre, no es muy sano. Perfecto, no son las formas, pero con producto, y ahí justamente hasta tú juegas con eso, porque así termina la primera parte, ¿no? Con el secuestro, ¿no? Por decirlo así, y de repente nos llevas al pasado y conoces de dónde nació ese rencor, esa sed de justicia, que está en el limbo entre ser justicia y ser venganza, y entonces, y ahí es donde nos adentras, y es donde yo destaco tus recursos porque nos dejaste así como de, malditos, ¿no? Pues acepten, como de, pues él tomó la decisión, y por un lado puede estar del lado de, no, pues sí, maldito Armando, ¿no? ¿Por qué hizo eso? ¿No? Pues tenía que haberse responsabilizado de alguna u otra manera, tal vez no llevárselos a Villa Alta, pero pues mínimo estar ahí metiendo pensión o algo, ¿no? Que esas discusiones que hoy vivimos en el presente, ¿no? Es decir, don Armando seguramente estaba en el banco de deudores alimenticios, si hubiera habido, en Villa Hundida hubiera habido un banco de deudores alimenticios, ahí hubiera estado Armando, porque eso, totalmente se olvidó de su pasado y es como, a mí no me importa, yo veo hacia el frente, mi visión optimista, así casi de mentalidad de tiburón, yo me enfoco en eso y me olvido de dónde vengo y solo me enfoco hacia dónde voy sin importarme a quién pise, dónde deje. Y entonces ese momento puede ser muy visceral
pero tú sabes darle la vuelta precisamente ya en el nudo, porque es como que el momento catalítico, y nos adentras al pasado y comienzas a entender a Doña Hortensia, comienzas a entender Valle Hundida, Valle Hundido, entonces Villa Hundida, entonces ese tipo de cosas son las que destaco justamente de tu novela y por eso me importaba mucho conocer ese proceso de decir, es que yo tuve que construir las dos villas, tuve que construir a las dos familias para yo conocerlas y ya las dominaba de tal manera que logras, mejor dicho, no que lograbas, si logras ese propósito de decir, te lo puedo sintetizar, porque los capítulos que componen la novela son muy breves. Comparado con otro tipo de novelas, son capítulos que no exceden las 15 páginas, o hasta incluso menos, 10 páginas. Entonces lograste sintetizar eso, ¿no? Esos momentos de persecución, esos momentos de explicación, esos momentos de terror, esos momentos de incertidumbre. Todos esos elementos los logras sintetizar de muy buena manera y justamente evitas la paja. Evitas la paja porque gracias a una simple frase, una simple descripción, ya la talacha y la chamba del lector es llenar eso con los mismos mecanismos que tú nos das. Tú no necesitaste, insisto, no necesitaste profundizar en la vida de Hortensia antes de haber conocido a Armando. Solamente hiciste una pequeña referencia de cómo llegó, cómo se conocieron, y casi en menos de 3 párrafos lograste concatenar y tuvieron 2 hijos. Y punto, ¿no? Es decir, y no necesitabas más. Y cómo Armando como tenía esta necesidad de sobresalir y de abrir la tienda y de comenzar a destacar, pero que no era suficiente y por eso tiene esa aspiración de irse a Villalta y lo haces igual en una página. En un mismo capítulo nos muestras eso, pero detrás de eso seguramente hubo líneas y líneas y líneas para poder decir cómo puedo yo, por qué ocurrió lo que ocurrió, ¿no? ¿Por qué ocurrió este desprecio, por llamarle de alguna manera, de Armando a Hortensia? Tú lo tuviste que dominar a la perfección, pero lo lograste sintetizar porque, insisto, pudiste haber contado la escena cuando se va y cómo se fue y si se llevó su cartón de huevo San Juan o cómo se fue armando esa transición. Tú no, tú simple y llanamente nos refieres, se fue de Villa Hundida. Punto. Ese es el dato que necesitas. Tú no necesitas más. Y justamente haces el contraste de cómo vivía en Villa Hundida y cómo vive la camioneta y la casa y cómo logró ciertas cosas y logró jubilarse, que eso es el inicio. Todos esos elementos. Por ejemplo, en un personaje en donde no profundizas es en Anel. ¿Por qué? Pues porque Anel es el pretexto, es el catalizador justamente de ella fallece y a partir de ese momento ella era como por decirlo así, lo que daba equilibrio a Armando, ¿no? Como que tal vez Armando viendo a Anel era como de, por esto me fui, ¿no? Pero en el momento en que ella desaparece, como que él pierde el control y dice, ¿ahora qué hago? Y demás, y de pronto llega esta carta y tal vez, otra vez, tú eres el experto porque tú eres el que creaste eso, tú le dices al lector de manera indirecta, perdió ese equilibrio, perdió eso que le daba sentido a su día, a su vida, y de repente ve esa carta y como que dice, bueno, tengo otra familia, quiero cerrar eso para yo poder estar tranquilo y demás. Entonces, aquí podemos nosotros crear otra novela paralela donde Anel es la que no permitía que Armando regresara a su pasado. Podemos crear 1000 historias paralelas, pero otra vez, como que tú mismo, por medio de tu narración, como que nos dices de manera indirecta, ¡Ey! No te enfoques en eso. Eso no tiene la menor importancia si Anel era culpable de que Armando se acercara o no se acercara a su pasado. A ti lo que te tiene que interesar es cómo lo están viviendo ellos. O sea, enfócate en Anel, no. Enfócate en Armando, enfócate en Hortensia, enfócate en los hijos que dejó Armando en Villa Hundida. No te importa ¿qué ocurrió más? O sea, si no te importa, porque hasta incluso comienzan a referirse, ¿no? Y la puta secretaria, ¿no? Porque Anel era la secretaria de Armando. Y es como de, esa es la imagen que tienen ellas, ¿no? Entonces, ellos tienen esa imagen de la esposa que falleció de Armando. Y eso es lo único que nos interesa. No sabemos si hubo intentos de acercamientos previos, no tiene la menor importancia, porque lo que nos importa es eso. Y eso, insisto, eso es algo invaluable, porque muchas veces es el miedo del creador. Y sí entenderán y comprenderán, y entonces eso te empuja a la paja, ¿no? Entonces es algo encomiable. Por eso te digo, te agradezco infinitamente que nos compartas ese proceso, porque le da sentido a los que estemos leyendo la novela o muchas veces también tus mismos cuentos, que tus cuentos todavía son más directos, precisamente por la brevedad que implica la narración de mediano o corto aliento. Es justamente, ¿no? Pero eres muy directo, pero de todos modos se ven los hilos, y ese es justamente el propósito de Yo Leo, ir
ir formando lectores, por eso hasta el nombre, no es yo leo, es decir, leer no simplemente es pasar la vista por el relato y como que si fuera el chisme, es decir, de manera muy superficial, sino es intentar leer entre líneas, poder ver los hilos. Obviamente va a haber cosas que no se van a lograr ver y por eso es la intención también de estas charlas, de preguntarle al autor de, oye, ¿y cómo surgió esta idea? ¿Y te basaste en un lugar en específico para crear Villa Alta y Villa Hundida? ¿O no? ¿Fue producto de tu imaginación? ¿O es una mezcla de varios escenarios, de tus influencias, ya sean cinematográficas o literarias? Esos son pequeños bemoles que tampoco tienen la menor importancia en el momento de ser cómplices de una historia. Pero esa es justamente, creo que la invitación que busco también en esta charla, ¿no? Además de conocer tu proceso creativo, seguir buscando esos mecanismos de que la gente vea en la lectura un mundo de posibilidades de mil cosas, ya sea para inspirarse, para crear algo, o simple y llanamente salirse de su cotidianidad, o verlo como un reto de querer descifrar los hilos, pero tampoco obsesionarse en eso. Lo que importa es lo que está escrito, no es obsesionarse de ¿y cómo lo creó? Y aquí noto esta influencia, porque esa creo que está la hacha más para los profesionales, ¿no? Es sacar el manual y decir lo que te decía un poco, ¿no? Aquí veo un poco de influencia consciente o inconsciente del naturalismo, aquí hay una influencia consciente o inconsciente de Rulfo y en consecuencia de Faulkner, y aquí podemos ver una influencia de algunos relatos de terror y de películas, ¿no? Justamente este contraste de la luz y un poco la obsesión con Villa Hundida y Villa Alta, pues es tu main, ¿no? Porque ocurren muchas cosas en esos lugares y quieres ir contándonos las historias, que tú puedes crear un universo a partir de Villa Alta y Villa Hundida y tú puedes contar mil historias, puedes contar la misma historia de Hortensia cuando era más niña y cómo creció y la infancia de sus hijos y este señor que quería rescatarla, que estuvo así de rescatarla, pero la mala suerte de Hortensia y de la familia, pues los hundió otra vez, haciéndole homenaje y un honor a su villa. Eso es justamente lo que yo invito y eso por eso infinitamente agradecido contigo, José, que nos confíes esto y por el otro lado que tú mismo podamos hablarlo con los pelos de la burra en la mano de aquí hay una evidencia de que una novela no tiene que ser al estilo naturalista de 400, 600 páginas como son esas grandes obras naturalistas de que te describían con pelos y señales todo para que entendieras cómo era el ambiente y las acciones eran lo de menos. Aquí es todo lo contrario, ¿no? Es decir, el ambiente sí tiene un factor simbólico, un factor espiritual, por decirlo de alguna manera, porque se ve reflejado en su estado anímico, pero lo que importan son las acciones. Y entonces las acciones son las que fluyen, las descripciones son las justas y precisas para entender, ¿no? Para poder aterrizar, para también descansar un poco de tanta acción. Es como relajarse un poco y la descripción precisa de cómo era el arroz, cómo era el sabor del caldo, el olor a los frijoles, para que justamente uno entienda ese valor simbólico, ¿no? De la cocina y quién cocinaba y doña Hortensia cuando ya estaba enferma, a qué olía y cómo estaba vestida y cómo ocurrió el hecho. Todos esos mecanismos son también, es un momento también de relax para el lector porque es tanta acción de estar corriendo y estar diciendo y estar mostrando, entonces tantos verbos saturan en algún momento porque ahí es donde entran los sustantivos y los adjetivos en las descripciones, en los olores, porque también eso te facilita ambientarte y le da sentido a las acciones y a los personajes. Entonces, tú, desde tu experiencia y a partir de lo que has ido creando, tú técnicamente, ¿qué le podrías aconsejar a alguien que tuviera esa inquietud de crear algo, ¿Tú qué le recomendarías? Por ejemplo, tú acabas de comentarnos a un personaje muy importante al grado de que está en la dedicatoria de la novela, ¿no? O sea, tienes al buen Mauricio Carrera, ¿no? Aquí justamente lo mencionas en la dedicatoria, justamente dándole la vuelta a esta ruleta rusa o a esta rueda de la fortuna, que tú fueras el Mauricio Carrera de alguien. ¿Tú qué le aconsejarías a una persona que tiene esta inquietud de crear, ya sean cuentos, ya sean novelas? Vamos a hablar en el caso particular de esto, ya después ahorita hablamos de un poco de la música, pero ¿tú qué le aconsejarías para llegar a buen puerto? Primero en su propia persona, porque ya lo del público, pues eso ya está al hacha del público, eso ya no está en tus manos, pero lo que está en tus manos es crear el hábito, crear los mecanismos. ¿Tú qué recomendarías, José? ¿Qué te digo? Así que me ha funcionado a mí. Hay un par de cositas que para mí fueron esenciales y una ya la dije que fue quitarme
quitarme toda expectativa de encima, ¿no? Creo que hay algo que, o sea, el mundo literario es muy difícil de, primero de accesar y después de pues, mantenerte ahí. Y yo veo a mucha gente que, pues que sí espera que ocurran grandes cosas, ¿no? Y no está mal, yo no digo eso, pero yo digo que esté mal, ¿no? La aspiración, pues no sé, pero a mí quitarme todo eso me ayudó muchísimo, muchísimo a enfocarme nada más aparte, muy importante, en las razones de por qué escribo. Y para mí escribo pues, para lidiar con la vida, ¿no? Y ese es el punto para mí principal. El, algo, algo que a mí me encanta y que a partir de eso es que yo siento que las cosas empezaron a mover mucho mejor. No rápido, pero mejor. Fue algo que Mauricio Carrera me decía, era así, destapa el caño, ¿no? Que salga toda la porquería. Y se dice muy fácil, y no lo es, no lo es. Uno, hablando de estos falsos inicios, uno de repente cree que está siendo honesto y que está sacando la mera herida y no lo está haciendo, ¿no? O nos estamos justificando, o estamos... algo muy fácil de hacer es encontrar ese personaje con el que te sientes identificado y victimizarlo o darle de más, ¿no? Entonces, pero ¿cómo lo logras? Para mí fue práctica, 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 práctica. O sea, escribir, escribir, escribir. Pues es que pues, creo yo que no hay de otra. O sea, creo yo que pues, es escribir, ¿no? Luego dicen, el que mucho lee, poco escribe. Pero no, yo creo que hay que leer muchísimo, muchísimo, empaparse, empaparse, y de todo, ¿no? Sí, de literatura, pero también de vida, ¿sabes? De, de cine, de pintura, de todo, la vida misma. Te asomas a la calle y encuentras de todo y encuentras un montón de cosas que te conectan con otras. Y entonces lo que termina sucediendo, que yo lo que veo es que si todo me funciona mejor cuando se crea hay un enlace inconsciente y, y hoja y palabra, y de repente ahí lo que decíamos de la honestidad, de repente ahí ya eres honesto. Entonces, hay que permitirnos ser vulnerables. Eso para mí es importantísimo y es muy difícil y puede llegar a ser muy doloroso, pero también hay que verlo en lo generosa que es la literatura en cuanto a que es un lugar muy seguro, muy seguro. Y me refiero a ese proceso inicial de tú sentarte en tu computadora, sentarte con tu cuaderno y ¡pum! Vomitar, ¿no? Y no pasa nada. De repente, y vas a... mm, algo, otra vez hablando de familia y de trauma, solemos, es algo muy natural, pero solemos justificar a quienes te lastiman, ¿no? A mí lo que siempre termino escribiendo es ¿por qué lastimas a la gente que amas o por qué la gente que amas te lastima, ¿no? Eso para mí es fascinante, es interesantísimo y pues ahí está mi obsesión, ¿no? Permitirte hablar de eso, permitirte enojarte, permitirte desquitarte, ¿no? Todo eso que no puedes en el día a día porque la vida no es tan extrema, ¿no? O es extrema en la intimidad, en momentos pequeños, pero no explota a tal grado como lo vemos por ejemplo, la novela, ¿no? Pero permitirse sacar esa porquería, sacas esa porquería y entonces lo que termina sucediendo es que creas un vínculo muy especial con tu labor literaria y no es
¿sabes? No es, voy a escribir esto que yo creo que le va a gustar a la gente, ¿no? O que va a impactar a la gente, o que va a espantar a la gente, ¿no? Digo, si bien, pues sí tengo elementos de terror, yo nunca escribo algo para asustar a nadie, ¿no? No hay, oh, qué miedo tengo. La verdad es que no, para mí el terror está en eso, en no estar seguro en el lugar que tú crees seguro. Em, y sí, o sea, entre más honesto seas contigo mismo, creo que la literatura va a funcionar más. Y, o sea, y sí, en función al texto, ¿no? El texto va a funcionar más, pero creo que lo que yo siempre me llevaré de la literatura es lo que hace por mí y lo que me da a mí. Y creo que si eso que amas hacer tanto te ayuda a ti, te hace crecer un poquito, te hace entender mejor las cosas, te hace dormir un poco más en paz por las noches, entonces va a pasar algo con eso, ¿no? Eso va a encontrar su forma pues, de llegar a otros lados. Pero es un poco cursi, pero en verdad lo creo. Creo que va más allá ¿sabes? Del uso correcto de la escritura, que es muy importante, por supuesto, pero otra vez, esas cosas las vas a aprender cuando signifiquen algo para ti. Y ahí yo encontré la razón para hacerlo. Sí. Coincido totalmente contigo, José, porque en muchos momentos de esta charla hablábamos como del absurdo, ¿no? Por absurdo, el absurdo, pero citando a mi admirado Albert Camus, la vida es absurda per se, pero nosotros le tenemos que dar sentido a ese absurdo. Es decir, si nosotros le damos un sentido al sinsentido per se de la vida, o sea, la vida no tiene un sentido tal cual, no está prescrito de la vida tiene este sentido, sino uno se lo da. Y justamente el arte puede darle un sentido a alguien, ya sea desde la perspectiva del creador o desde la perspectiva del espectador. Porque muchas veces, ¿cuántas veces una canción, una película, un texto literario, un anime, un cómic, logra crear en imágenes o en palabras eso que nosotros no habíamos sabido reproducir, no habíamos sabido expresar? Entonces, por eso es lo admirable precisamente del arte, ¿no? Que a partir de mecanismos estéticos logran hacernos entender lo que nosotros ya sentíamos o lo que nosotros vivíamos, pero no lográbamos expresar. Y entonces, si uno tiene la inquietud y el interés de ser creativo, pues el primer consejo, coincido totalmente contigo, es hasta el hacha, comienza a escribir. ¿Quieres ser escritor? Pues escribe, pero escribe de una manera honesta, no pensando en la fama, que tal vez tú y yo lo entendemos de bote pronto porque nuestra generación no es como la actual que vive de trends, vive de Eso sí. números, vive con esa incertidumbre. Entonces creo que la invitación, si es que es alguien que no es de nuestra generación, que es mucho más joven, es cuestionarte, ¿vale la pena sacrificar tu esencia, sacrificar tus intereses, sacrificar tus emociones para que alguien, por números de seguidores, por números de visualizaciones, por números de likes, que todavía para acabar van a ser superfluos, porque hoy esa foto, ese video, ese audio, lo que sea, va a generar un interés, pero si algo nos está demostrando el presente es que esos trends, esos aspectos virales, son virales momentáneamente, son efímeros, no son trascendentales. Entonces, vale la pena estar creando los cimientos de tu existencia, de tu estabilidad, en cimientos casi como analogía bíblica, construir tu casa sobre simientes de arena, pues no, porque el viento los va a mover y va a ser algo efímero. Y entonces, eso es lo que nos tendríamos que cuestionar. O otra cosa que nos podríamos cuestionar sería como de, perfecto, quieres ser creador de trends y de efectos virales y demás, pero entonces no reflejes ahí tu vida o no pongas tu vida en eso. Como que eso es un acto tal vez también de madurez, de saberte separar, de decir, frente a la cámara voy a comenzar sí a hacer el bailecito y el trend. Apago la cámara, ya subí mi video, ya subí mi audio y regreso a mi vida que es genuina, con intereses y demás. Que eso también no lo voy a publicar porque no está in, no está de moda, pero no dejo de estar edificando mi estabilidad emocional, económica, la estabilidad, todas las estabilidades que necesitamos.
pero mucha gente se desvive. ¿Cuántas personas no se han hecho daño? ¿Cuántas personas incluso han caído al suicidio porque perdieron likes, porque perdieron seguidores? Es desbordar con lo que tú decías, es tómate en serio la literatura, que estamos hablando ahorita de literatura, pero no tan en serio al grado de que estar volteando al otro lado, no estar volteando a ver, y si el editor sí le gustó, y a la industria sí le gustó, y a mis lectores sí les gustó, porque al final te terminas olvidando de la persona que más te tiene que interesar, que eres tú. Es decir, eso es un poco, haciendo la analogía y regresándolo a tu novela, es un poco lo que hizo Armando, ¿no? O sea, Armando se concentró tanto en el qué dirán y en la vida y en el status quo que se olvidó de sí mismo. Y entonces en el momento en el que otra vez vuelve a ser vulnerable, porque tal vez, insisto, su sostén era en él, en el momento en el que pierde su sostén, quiere asirse de algo y cree inocentemente que tal vez cerrando el capítulo en Villa Hundida va a volver a estar estable y va a encontrar esa tranquilidad y esa estabilidad, porque también lo piensan sus hijos, ¿no? Lo piensan su hija y su hijo, bueno, principalmente su hija, porque el hijo pues no quería y hasta estaba mareado. Su hija es como de, vamos a cerrar ese capítulo para que volvamos con tu vida, como que ella entendió, como que ella agarró el rol de Anel. Está bien, vamos a ir allá, vamos a cerrar tu capítulo, regresamos y ya, ya te, como lo que tú decías de como creador, ¿no? Esa palomita de, ya está bien, ya cerré ese capítulo abierto en Villa Hundida, ya lo cerré, regreso a Villa Alta y ya. Y la realidad fue como de, no, chiquito, porque allá también tenían una lista de pendientes contigo y ellos también querían palomear sus pendientes, ¿no? Hortensia quería cerrar su pendiente, que estaba a punto de lograrlo, así como de, al fin lo iba a lograr 20 años después, y no lo logró por azares de las situaciones, pero también sus hijos, ¿no? Y el mismo Armando, ese tipo de situaciones aplicados en la vida real, para que ahí veamos justamente el reflejo de cómo el arte se ve reflejado también en nuestra cotidianidad y en nuestra realidad, porque pues el arte, aunque sea ficción y sea un elemento creativo, no deja de ser un reflejo de realidad. Estos conceptos muy artísticos de la poiesis y la mímesis, ¿no? La poiesis como el elemento creativo y la mímesis como esos elementos de realidad que los que se agarra el artista para que su obra sea entendible, sea accesible, genere empatía, genere interés en la realidad con las personas del mundo cotidiano. Entonces, eso es algo fundamental, ¿no? Es decir, ser honesto con uno mismo, y eso es algo que tal vez ya estoy pecando del tío que tiene más de 30 años, también yo tengo 35 y demás, y es como de, esa es la invitación tal vez a las nuevas generaciones, si es que alguien de las nuevas generaciones está viendo o escuchando esta charla, que es lograr separar lo que te pide la industria de lo que te pides y lo que necesitas tú mismo. Perfecto, vivimos en un mundo de números, de trends y demás, dices, bueno, está bien, a uno también es parte de su realidad y de su momento histórico, va, desvívete por views, desvívete por seguidores, pero que tu vida no dependa de eso, porque pongamos un escenario catastrofista para estas nuevas generaciones. ¿Qué pasa si desaparecen esas plataformas? Que de la noche a la mañana diga el señor Zuckerberg, ya me harté de hacer millones, ya me harté de esto, todo el tiempo demandas y restricciones. ¡Pum! Le bajo el interruptor a Facebook. Bueno, tal vez Facebook ya es más de nuestra generación. Sí, Instagram, el WhatsApp, el TikTok, ahorita que está este pleito de TikTok, de que Estados Unidos ya le está molestando, que China está que de repente dijera, pues China, pues vas y chiflas a la loma, le bajo el tweet allá a Occidente y nadie usa TikTok. ¿Qué van a hacer esos creadores? Que YouTube dijeran, ya no va a existir YouTube, le bajo el interruptor y ya nadie va a crear una nueva red social que sustituya a esas, porque alguien podría decir, pues a mí no me importa, va a crear una, no, que ya no surjan nuevas redes sociales. Volvamos a la vieja época del teléfono, las cartitas, los SMS, sea lo más tecnológico, pero son caracteres, lo que nosotros nos tocó vivir tal vez en nuestra infancia y adolescencia, que volviéramos a esas tecnologías. ¿Qué harían esas personas que hoy su estabilidad y hasta su estabilidad emocional y económica depende de esas plataformas? ¿Sabes hacer otra cosa? O literalmente lo que te has dedicado es a enriquecer a estos grandes consorcios, pero tú no has desarrollado tu propia vida, porque tú eres un experto en hacer TikToks, eres un experto en meterte en los trends y en los hashtags y de esas cosas, pero si eso desaparece, ¿qué más sabes hacer? ¿Sabes exponer? ¿Sabes analizar? ¿Sabes crear? ¿Sabes ser ingeniero y poder crear mecanismos? Hasta cosas tan básicas como si desaparecen todas esas redes sociales, ¿tú sabrías crear una red social porque te dedicaste a estudiar software y programación? Es justamente lo que muchas veces no se cuestiona en estas generaciones. Lo digo también desde mi trinchera como docente, que eso yo muchas veces le cuestiono a mis estudiantes cuando hablamos del tema de cosas análogas y digitales. Ellos no entendían. Yo les cuento las anécdotas que a mí me tocaba vivir, ¿no? De hablarle a la chica que te gusta
y hablarle por teléfono y rezar que no te contestara el papá o cosas por el estilo, o el mail, ese tipo de mecanismos cuando iniciaba la época digital, pero que no era tan detallada como hoy en día, y cuentas esas anécdotas y les cuestionas a las nuevas generaciones eso. ¿Qué pasa si desaparecieran esas redes sociales? ¿Qué pasa si desaparecieran estos artilugios, estos aparatos, volvieran a ser teléfonos? Porque hoy mucha gente tiene estos dispositivos, pero lo usa para todo menos como un teléfono y le seguimos llamando teléfono, ¿no? Ese tipo de cosas aplicados al arte, aplicados a la creatividad, es lo mismo. Es sé honesto contigo mismo, sé honesta contigo misma. Esa frase a mí me encantó lo que dijiste. No te moleste ponerte vulnerable ante alguien y principalmente contigo mismo. O sea, en el ejercicio de la escritura, de la creación artística, estás tú solo frente a la hoja en blanco, frente a la pantalla, frente al pentagrama, frente al programa musical para estar grabándolo, frente puntos suspensivos, frente a ti mismo y una herramienta que vas a usar para poder dejar huella de lo que estás creando. Entonces, volverte vulnerable primero ante ti mismo, ser honesto contigo mismo y no justamente como peca hoy mucha gente hoy en día, ¿no? Con los filtros y esas cosas de las redes sociales, y ya cuando lo ves en el mundo real, es otra persona, es otra situación, es otra circunstancia, y eso creo que es algo que, insisto, no solo aplica para el arte, aplica para la vida misma, saber separar los momentos, es decir, ¿cuántas veces hay gente que está estresada de su trabajo y ese estrés y esa molestia se la lleva a casa y viceversa? Tienes problemas en casa y te lo llevas te llevas arrastrando tu costal de problemas de casa, te lo llevas al trabajo y viceversa. Y creo que el ejercicio psicológico, y mira que estoy hablando contigo, José, que eres psicólogo, es eso, ¿no? Es lograr darle tiempo al tiempo, prestarle atención a las situaciones cuando las tienes presentes y no todo el tiempo estar arrastrándolas si es algo que no te beneficia. Por ejemplo, entiendo las obsesiones positivas como las que nos compartías, esa obsesión de tengo esta historia y le tengo que estar pensando y me tiene, ¿por qué? Porque necesitas obsesionarte y dominar ese tema, dominar esos personajes, porque vas a crear algo productivo, pero obsesionarte de manera maníaca casi con algo que al final ni vas a resolver porque tal vez ni está en tus manos resolverlo, o bien te estás obsesionando tanto en el problema que te olvidas voltear la cabeza hacia otro lado y tal vez ahí está la solución de una u otra manera. Lo mismo aplicaría en el mundo artístico. Está la hoja en blanco, que ese es uno de los grandes miedos de los creativos, y es como de, pues, alza la vista de la maldita hoja y ahí está la vida. Puedes comenzar a hacer el ejercicio contando una anécdota, un recuerdo, lo que estás viendo, y tal vez eso va a ser el detonador para crear una historia, para crear algo que tal vez no vas a publicar, pero que otra vez te sirvió a ti para quitarte ese bloqueo y comenzar. O sea, yo me acuerdo que hace poco estaba hablando con alguien que decía, oye, tengo bloqueo creativo, y se me ocurrió mi serie de chiste. ¿Y por qué no escribes sobre tu bloqueo creativo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo percibes? ¿Qué te gustaría hacer? Y tal vez te sirve para desbloquearte, ¿no? O sea, no quieras a fuerza crear algo. Ese es otro grande problema cuando surge la creatividad, que es que a fuerza tengo que crear algo porque a esto me dedico, porque esto me gusta, y dices, hey, tranquilo, como tú bien decías, dedícate a otra cosa, disfrútalo, gózalo, y después tal vez si entras ya a la talacha, la obligación. E insisto, esto también aplica para la vida. Date esos premios. Tal vez tienes que estar chingándole 12 horas diarias porque eso te tocó vivir, esa es tu situación, y tal vez pongámosle 8 horas de dormir y otras 2, 3 horas más de que es el traslado porque tu trabajo es lejos, y tal vez tienes un pequeño margen de media hora al día y demás, que esa media hora sea solo para ti y de gusto, lo que quieras hacer, ver TikToks, ver un capítulo, leer algo, escribir algo, quitarte la pelusa del ombligo, apagar todos los dispositivos, todas las luces y estar contigo mismo, lo que sea, que sean 10, 5, 15 minutos, una hora, el tiempo que sea que te lo permita tu situación, ser tú, disfrutar ese premio de decir, trabajo y me chingo todo este tiempo, todos estos días, por este momento. Por ejemplo, ahorita, o sea, estamos en vísperas de vacaciones, de verano y ese tipo de cosas, y es tal vez esos días de descanso, de no tener que ir a la chamba, aunque me quede en mi casa o sí viaje, ese es mi premio, o este refresco, esta cerveza, este pastelito, ese es mi premio que le da sentido, otra vez, le da sentido al absurdo de la vida, ¿no? Entonces, creo que este mensaje que estamos dando no solo aplica para la creatividad, que fue la pregunta inicial, sino también se aplica para cualquier persona, porque muchas veces es otro pecado que cometemos los artistas o los que estamos alrededor, ¿no? Como mostrar el arte como si fuera el Olimpo y está lejano.
No, es una forma de vida y es un reflejo de la vida. Y los mismos mecanismos que podemos usar los artistas para crear algo pueden servirte también para solucionar un problema, para afrontar una situación. Pero, ¿qué te parece, José, para ir ya más o menos dándole recta final a esta charla? Si nos haces el honor de leer lo que tú quieras de tu obra, ya sea un cuento o ya sea un fragmento, un capítulo de tu novela, porque ya generamos expectativas. Quien ya te conoce, pues ya sabe a qué le va a tirar, pero tal vez alguien que te está conociendo a partir de esta charla digan, bueno, sí, José ya nos contó su proceso creativo y ya hablaron de los personajes o de sus cuentos y demás. Pues, ¿cómo escribe este muchacho? Entonces, ¿qué te parece si nosotras, José, con leer un fragmento de lo que quieras? Alguno de tus cuentos o un fragmento de Ángeles Abandonados. Lo que tú gustes o ambas, será un honor escucharlo de viva voz, José. Ok, gracias, gracias. Creo que algo de Ángeles, porque digo, pues es interesante, siempre es interesante escuchar a alguien más hablar de lo que hiciste, ¿no? Y, y últimamente, pues, no sé, de repente llegan personajes, parece que te visitan, ¿no? Un ratito, y ahí se quedan. Digo, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Pues que ese personaje que escribiste, algo está pasando en tu vida como que anda por ahí, ¿no? Y, y hay un personaje en la novela que es Jesusa, la hierbera, la bruja, que no es un personaje principal, ¿no? Es un personaje que se integra hasta pues, un poquito en la parte 2 y más de lleno en la parte 3, pero es un personaje que a mí me gusta mucho. eh, y que hay muy poquito de ella, pero pero que tiene toda una enorme historia atrás. Y por ejemplo, fue muy rico escribir sobre ella, ¿no? Adentrarnos a esta parte esotérica de todo pueblo mexicano, ¿no? O sea, decir que quién sabe en qué país, es un México alternativo, ¿no? Un México en otra realidad. Eh, y, y sí, esta parte folclórica de brujería, de amistades, ¿sabes qué? Más de sensibilidades, para mí es fascinante eh, y bueno, aquí quiero hablar un poquito de Jesús a la Rivera. Eh, Voy a leer un fragmento chiquito de su historia. Jesús, hierbera, bruja, no recordaba la última vez que había llorado. Su hermana era la sensible, la de sueños normales, esperanzas comunes. Jesús siempre la vio. Supo que también la amaba cuando se enteró de su muerte. El día que encontró a Liliana y su rostro, tan parecido al de su madre, le dijo que algo terrible había ocurrido. Algo terrible, provocado por ella. Ese día, mientras curaba a una Liliana que iba y venía del final, gritó de dolor. Ese dolor que no se sabe posible. El dolor de haberle dado a Herminio Mendieta la creación de su hermana, de haberlo guiado a ellos. ¿Qué hiciste, pendeja? ¿Qué chingados hiciste? Se dijo a sí misma mientras extraía la bala del costado de su sobrina. Gritos y gruñidos, ni una sola lágrima. Jesús era una mujer poco común. Tenía un oído especial. Escuchaba a la naturaleza. Prestaba atención a lo que el cielo, las plantas y la tierra le murmuraban. Reía para sus adentros cuando oía a la gente decir que las entrañas de Villandida estaban muertas. Ella sabía que sucedía lo contrario. Esa tierra roja, donde era imposible que algo creciera, estaba muy viva. Sin embargo, no pertenecía ahí. Jesús no sabía de dónde provenía. Estaba segura, de acuerdo con sus alaridos, dolidos y hambrientos, que no era de ningún lugar conocido por la humanidad. Era amiga de las hierbas y sus propiedades. Sabía lo que podían hacer porque ella se lo decía. Le ofrecían sus habilidades. Las plantas eran siempre mejores que cualquier humano. Nada de hombres, nada de amigos, nada de familia. Jesús se acercaba a la felicidad cuando estaba lejos de la gente, sola con los susurros de su hermario. La bruja de hundida no compartía sentimientos como la empatía o la resignación. Por ello, la lealtad a su sangre la tomó por sorpresa. Cada mañana, en sus ropas holgadas y la cara oculta por bufandas, dejaba sola a su sobrino por un par de horas. El primer día sacó de su armario una maleta que puso frente al sillón donde descansaba Liliana. Era de tu abuelo. Se me heredó a tu madre. Ella me la dejó aquí.
dijo y mostró una escopeta vieja. Está cargada. Si llega un mendieta mientras no estoy, le vuelas los sesos a la chingada. Salía con el sol y se paraba al otro lado de la calle de la casa de los Mendieta. Esperaba escuchar algo o ver a alguien. A su otro sobrino, por ejemplo. No le importaba demasiado su cuñado. Al segundo día de espera, se sorprendió al ver a Roldo salir. Le apantalló su tonalidad rojiza. No era un bronceado. Conocía bien ese rojo. Lo siguió por el pueblo directo a las minas prohibidas que ella evitaba a toda costa. Esa área, más que ninguna otra en Villa Hundida, estaba atestada de los alaridos de la tierra. Sabía que se concentraban en esas minas malditas, abandonadas por buena razón. Se aguantó y siguió. Los gritos no solo la espantaban, sino que la mareaban. Sentía inflarse de la cabeza. El odio se le escurría del cerebro. Cuando vio al muchacho meterse a una de las casonas abandonadas, no pudo acercarse más, tampoco esperar a que saliera. Se fue, regresó al otro día y al siguiente. Haroldo hacía diario el mismo viaje. De repente llevaba mochilas y petacas atiborradas. Jesús entendía lo que había sucedido, la raíz del problema. Era ese tipo. En él habitaba el rojo de la tierra. Escuchó su sangre, su infección, tan fuerte como la de las profundidades escondidas bajo el pueblo. No sintió pena por Haroldo. Lo que hizo fue analizar la nueva información y acomodarla en su plan de venganza. No tardó en aceptar que si quería que los Mendieta pagaran, tendría que lastimar una vez más a su propia sangre. Esa misma noche, pasaría horas viendo a su sobrina dormir, descansada y fortalecida. Acariciaría su largo cabello negro y le susurraría hechizos para soñar cosas placenteras. Lo haría para sentirse mejor por la nueva desgracia que le dejaría caer. Yeah. Muchísimas gracias, José, de la lectura de esta primera parte del capítulo 15 de la tercera parte. Y justamente coincido contigo, no habíamos hablado mucho de Jesús, pero que es un personaje también importante, ¿no? Es un personaje nuclear porque simboliza precisamente esto, ¿no? De lastimar a la familia, del pecar de honesto, buscando hacer el bien, y es como la frase popular de no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas, ni buenas que parezcan malas, o del que mete la paz, saca de más. Un poco Jesús es lo mismo, ¿no? Y el personaje es precisamente ese vínculo, ¿no? Porque pues, no deja de ser familia, ¿no? No deja de ser familia, lo que tú en este fragmento justamente se hace ese cuestionamiento, ¿no? Ese monólogo interior, ese casi soliloquio del narrador de cuestionar de esto que decíamos un poco, ¿no? Del recurso de hacer los close-up y de repente de acercarnos a un personaje que era, pues, efectivamente era como mencionada en la segunda parte, pero en esta tercera parte que es la que va a dar la recta final al desenlace, que es justamente previo al clímax, ¿no? Lo que va a ocurrir, ¿no? El enfrentamiento final de vamos a ver qué va a ocurrir entre el pasado y el presente y el posible futuro de Armando y su familia de Villa Alta, pero insisto, sí, justamente este pasaje espero que la comunidad que yo leo lo vea como ese aspecto simbólico, vean ese aspecto de las acciones, ¿no? Esta relación entre la sobrina y la tía, y de repente las descripciones, las reflexiones, este ir y venir del tiempo, ¿no? Como si fuera una palmera llevada por el viento, de que se maneja, ¿no? En muchos espacios y en muchos lugares. Pero bueno, como decía José, ya generamos expectativas, ya hablamos de tu obra, de tu proceso creativo. La pregunta obligada es, ¿cómo se pueden acercar tanto a tu producción literaria como a tu producción musical? ¿Cómo se pueden acercar cualquiera integrante de la comunidad de Yo Leo o quien nos esté escuchando y viendo? ¿Cómo se puede acercar a tus obras, tanto literarias como musicales? Pues creo que a través de redes sociales, ahí está todo. Estoy como José G. Servín pues en todos lados, más en Instagram, supongo. Ahí tengo mi link, ahí están los links. Ángeles Abandonados, pues es de Alas de Cuervo, entonces hay los enlaces para que la puedan adquirir a través de la editorial misma, o bien, digo, yo todavía tengo algunas copias por si gustan que yo se las envíe. Musicalmente, pues ahí también está, y en todas las plataformas,
en Spotify, en todos lados, como José Servín. La música está un poco, digo, ya tiene un rato que no saco nada. La verdad que el año pasado, según yo, iba a ser un año más musical, pero terminó siendo un año muy literario. Digo, sorpresas padres, o sea, uno hace planes y de repente surgen las oportunidades y pues no hay de otra. Entonces, este año es el año musical, estamos terminando ahí un proyecto más grandecito. eh, Soy muy emocionado, pero digo, ya a su momento, bueno, como, no sé si para el momento en el que salga la entrevista creo que ya va a haber algo, entonces, pero sí, ahí en todos lados, como puede ser bien. Y en mi mismo Linktree, ahí están los links de otros cuentos, algunos de algunas revistas o algunos que están en otros compilados con otros autores. Sí. Ya escucharon, comunidad de Yo Leo, espero que hayan tomado nota mientras José nos hacía el honor de decirnos este panorama de sus redes sociales y sus contactos. Pues bueno, los mandamos principalmente al Instagram, porque a partir del Instagram ahí los va a llevar a toda la gama. Entonces, mientras José lo decía, ahí ustedes lo vieron en pantalla, ahí vieron su Instagram y a partir de ahí se pueden contactar con él si ya leyeron su obra para hacerle cuestionamientos o algunas observaciones. Si quieren, tal vez él todavía nos comparte de que tiene algunos ejemplares, pues si quieren el ejemplar autografiado y esos vericuetos que algunos todavía valoramos, otros ya tal vez ya no tanto, pero estén al pendiente, ¿no? Si va a haber presentaciones, ya sea musicales o presentaciones de libro, para que estén en el mundo real con nuestro invitado, pues ahí está, comunidad de Yo Leo. Entonces, no hay pretexto. Felizmente, como bien nos mencionas, José, ¿no? Ahorita ya hay una mayor apertura, unas mayores facilidades que a veces la industria artística es tan cerrada y tan elitista que no abre sus puertas ni ventanas ni una rendija. Ahora felizmente pues ya hay un poquito más de apertura, no deja de ser algo difícil o un obstáculo un tanto alto para poderlo brincar, pero bueno, ahí existe y en el caso particular tuyo, pues ahí está, tus redes sociales, para el caso particular del Instagram, ¿para qué? Para que se aproximen a ti y se acerquen, ¿no? Ya sea en tu faceta literaria o en tu faceta musical. Pero bueno, antes de despedirnos, José, ¿algo más que quieras agregar? Nada, pues la pasé muy bien. Otra vez es hablar del proceso y es que hay, hay infinitos detrás de cada proyecto, de cada proceso y eso a mí me encanta y me encanta hablar y me encanta este, pues eso, lo que tú piensas y cómo pues, se conectan al final las cosas. Y algo interesante, ¿no? Hablando del proceso, de tu perspectiva, uno se da cuenta de cosas, ¿no? Hoy salgo con nuevos insights, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, en verdad. O sea, yo ya admiraba tu programa, tu forma de abordar el trabajo literario y, y hoy lo admiro más. Muchas gracias. Pues es mutua la admiración, José, porque insisto, la fortuna que he leído tu novela, algunos relatos que están en revistas digitales y demás, pues insisto, me gusta mucho estos mecanismos de los que hemos tocado un poco en esta charla y eso es totalmente admirable. Por eso, sin dudarlo ni un minuto, en cuanto terminé de leer tu novela, te hice la invitación para que fueras parte de esta comunidad que poco a poco se va fortaleciendo, que es Yo Leo. Pues infinitas gracias a ti nuevamente, José, tanto por el tiempo, por el espacio, pero sobre todo por tu arte, ¿no? En este caso en particular, por tu novela y tus cuentos. Pues infinitas gracias y espero que sea la primera de muchas colaboraciones, ya sea para estos formatos de video, audio o cosas literarias, presentaciones, lo que sea, pues espero que sea la primera de muchas, José. También lo espero, en verdad que sí. Muchas gracias. No, pues gracias a ti, gracias a ustedes, comunidad de Yo Leo. Pero bueno, como siempre, antes de despedirme, pues ya saben, les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal, estén al pendiente de las redes sociales, tanto de este proyecto como de quien les está hablando. No olviden activar la campanita para saber cuándo se sube un nuevo capítulo y así, a su vez, no olviden el espacio de comentarios. Conocen el trabajo, ya sea literario o musical, de nuestro invitado, qué les parece,
qué observan en él, o bien, si no lo conocen, qué les pareció este primer acercamiento, esta primera aproximación. O bien, usen el espacio de comentarios para hacer observaciones, sugerencias y todo aquello que le abone a este proyecto que es por y para ustedes. Pero bueno, ahora sí, me despido agradeciéndoles infinitamente su presencia y diciéndoles, estamos en comunicación. Hasta siempre.